Bueno, en medio de la investigación de los casos que involucran dinero y política, lo último de esto, la salida del director de Impuestos Internos, hay distintas voces en cuanto a conceptos como poder y dinero. Hay columnas interesantes en estos días, una el domingo, por ejemplo, del rector de la UDP, Carlos Peña, y otra bastante contrastante de nuestro invitado de hoy, el director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, Axel Kaiser, a quien saludamos. Axel, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por la invitación. Muchas gracias. La columna que escribes en el Mercurio tiene como bajada la siguiente: en una sociedad moderna la única fuente de poder es el Estado. ¿Por qué dices eso? Sí, porque todo depende de cómo definimos poder, ¿no? La definición más tal vez clásica y aceptada sería el poder como control de la violencia, la posibilidad de imponer a una persona una voluntad ajena y por lo tanto forzarla a realizar un acto o a no realizar un acto que ésta quiere realizar. Eso obviamente en una sociedad moderna es el Estado el que tiene el mayor poder porque es el que controla todos los medios coactivos, tiene el monopolio de la violencia, como decimos. O sea, los militares y las fuerzas policiales, ¿no es cierto?, trabajan para el Estado. Entonces, el Estado cuando saca una ley, si tú no la cumples, ¿qué hace? Te castiga, te mete preso, te remata tus cosas, en fin, o te amenaza que te va a hacer eso. Alguien con dinero no tiene esa fuerza, no tiene esa posibilidad. Alguien con dinero te podría ofrecer a ti o a alguien pagarle, ¿verdad?, porque haga una determinada cosa, pero en ese caso lo harías de manera voluntaria. Entonces, ese poder estricto, duro, crudo, no lo tiene una persona con dinero, salvo que obviamente esté en complicidad, quiero decir, o colusión con la gente que tiene el poder político. ¿No es esa una visión demasiado restrictiva del poder, pensar que solamente el poder tiene que ver con la coacción y no con la persuasión o con el uso de elementos como las recompensas, con una amplia gama de elementos para finalmente hacer cumplir la voluntad? Claro, uno puede dar una definición mucho más amplia del concepto poder, pero a mí me parece que desde el punto de vista político, de lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista institucional, ¿no es cierto?, controlar y mantener a raya, es esencialmente el poder entendido como el uso de la violencia sobre otro. Por eso nosotros hemos decidido en las sociedades modernas civilizadas que, bueno, nosotros no vamos a andar arreglando a punta de pistola nuestros problemas, sino que le transferimos el monopolio de la violencia física al Estado, y es el Estado el que a través de tribunales, etcétera, resuelve ese problema. Claro, uno podría decir en cierto sentido alguien muy persuasivo tiene poder, pero ese no es un problema desde el punto de vista político, porque no vamos a sacar leyes para decirle a una persona, oye, sabes que tú no tienes derecho a ser muy persuasivo, te vamos a restringir en la habilidad de convencer a la gente. O sea, eso es extender demasiado el uso del concepto. Creo que se sale de la discusión que a mi juicio es la más relevante. Y la acumulación de una gran cantidad de riqueza, de una gran cantidad de recursos, de un gran porcentaje de la riqueza de una sociedad en muy pocas manos, ¿no es también un problema político? Yo creo que puede tener un impacto político en el sentido de que cuando eso ocurre, pasa, ¿no es cierto?, o puede pasar, que la gente que tiene el dinero acumulado busca esa sociedad con el poder político para obtener, obviamente, todo tipo de beneficios, de prebendas, de regalías, subsidios, etcétera. Y en ese caso, esto es lo que se conoce como el sistema mercantilista o el crony capitalism en inglés, el capitalismo de amigotes, ¿te fijas? En ese caso, claro, los que tienen esa riqueza de alguna manera logran en cierto sentido comprar una cuota del poder. Y esto es lo que mismo Adam Smith denuncia en La riqueza de las naciones, que los grandes intereses económicos en general, no siempre, pero en general, intentan hacer. Adam Smith es bastante crítico en ese libro, que es muy Fundacional de Capitalismo, muy Exacto. crítico con la acumulación de poder. Más que con la acumulación de riqueza en sí mismo, es con la acumulación de riqueza que se deriva de leyes injustas, o sea, privilegios arbitrarios, porque en esa época él criticaba el sistema mercantilista, que restringía las importaciones, el comercio, todo lo demás. Entonces le daba a un par de comerciantes el privilegio exclusivo de vender ciertos productos en un determinado territorio, por ejemplo. Y eso obviamente afectaba el poder adquisitivo, a la libertad de las personas, y al final transfería riqueza del consumidor a los que están apitutados con el poder político, pero lo hacían gracias a que el Estado les impedía, ¿no es cierto?, a otros importar los productos, y eso le otorgaba beneficios arbitrarios a los comerciantes. Pero estamos de acuerdo como punto de partida que Luksic, Mate o Angelini, sin ejercer directamente el poder político, sí tienen una cuota mayor de poder que cualquier otro ciudadano en Chile, ¿no? Desde el punto de vista del poder estrictamente entendido como uso de medios coactivos, o sea, como el uso de la violencia, no. De hecho, yo podría, si llego con una pistola, tener mucho más poder en una reunión del directorio de Luksic o Angelini. Si llego con una pistola, yo tengo el poder, ellos no tienen ningún poder, por decirlo de alguna forma muy simple, ¿ya? Lo que sí tienen es más influencia. Eso es cierto. Ahora, ¿cómo? Y ese es el punto de fondo. ¿Cómo compensar si es que esa influencia se ejerce de manera que no sea constructiva? Bueno, en una sociedad libre la idea es que distintas opciones compitan.
distintas opciones, y que la misma prensa pueda fiscalizar y denunciar cuando se cometen abusos, todas esas cosas forman parte de la libertad y por lo tanto ahí uno tiene la posibilidad de neutralizar, de compensar esa influencia. Pero ojo, que si uno intenta eliminar esa influencia, tendría que eliminar la libertad. Tendrías que tener un sistema totalitario que al final sería peor, ¿no es cierto?, que permitir hasta cierto punto que existan este tipo de influencias que se ejercen para un lado o para otro. Lo que sí es inaceptable de todas maneras es la colusión entre intereses políticos, porque al final nos vimos que se supone que los políticos son los que nos representan a nosotros, no los empresarios, y los intereses privados, ya sean sindicales, sectoriales o empresariales. Eso es inaceptable. ¿Pero debe haber límites para el uso del dinero en la política? Fíjate, yo te voy a decir una cosa que tal vez va a ser bastante, no sé si revolucionaria para lo que está planteado hoy día en la discusión. Yo soy partidario de la transparencia total. Si tú quieres darle, suponte tú tienes mucho dinero y quieres darle una cantidad muy grande de dinero a un determinado candidato, yo quiero que tú debieras tener toda la libertad del mundo para hacerlo, sin ningún límite. Pero la obligación total y absoluta de que el público sepa quién te está financiando y que el público decida. Porque eso es la democracia, hay que confiar en que la gente va a decidir bien o que por lo menos va a decidir de acuerdo a lo que ella estima. Entonces, si tú sabes, mira, este candidato lo financia tal persona con tantas lucas, en definitiva, tú decides, tú eres el elector, tú eres el que vota. Pero puede haber una competencia real si un candidato tiene recursos ilimitados por parte, por ejemplo, de un grupo económico. Bueno, eso son preguntas muy legítimas en esta discusión, pero ya nos acerca a otra dimensión del problema, que es cómo compites tú con quienes tienen mucho más recursos. Pero eso también se te produce en un sistema en que tú tienes partidos muy chicos, aunque tengas financiamiento público, y partidos muy grandes, que reciben mucho más financiamiento. Entonces esa asimetría, de alguna manera, es muy difícil de corregir para los que están entrando. Y ese sí es un problema que, de todas maneras, también la misma sociedad libre te permite, en cierto sentido, gradualmente al menos ir corrigiendo. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos han surgido nuevos movimientos políticos y nunca faltan quienes están dispuestos a apoyarlo y le ponen sus lucas y empiezan a crecer, te fijas, y al final tienen alguna opción de también tener representación parlamentaria. Pero obviamente, no es fácil, claro, pero obviamente van a hacerlos en una sociedad desigual, donde evidentemente no todos tenemos la misma cantidad de dinero para aportar. Los movimientos que tengan que ver con las ideas o con los intereses de ciertos grupos van a tener más posibilidad de financiamiento, no hay una posibilidad igualitaria. Es que si hay transparencia total, yo creo que el electorado va a castigar a esos políticos, a esos representantes que supuestamente van a representar al electorado, pero que están claramente representando intereses sectoriales. Yo confío en la gente, en que la gente va a decidir al final, si hay transparencia y la prensa hace su pega y informa, mira, usted lo financia tal persona, en fin, y enfrenta a los candidatos con esos dilemas, yo creo que la gente al final va a decidir, bien, tengo relativa confianza en que eso va a ser así, la democracia va a funcionar sobre esa base. Al final es la confianza en la gente y en que ellos tienen criterio para decir lo que funda la democracia también. ¿En una democracia debería haber algún límite para la concentración de riqueza en determinadas manos? Es que eso habría que analizarlo desde el punto de vista de qué tan amenazante se convierte efectivamente la concentración de riqueza. Si llega a ocurrir que la persona que concentra riqueza, y esto pasa en todas partes del mundo, hay grupos que tienen, incluso en Suecia, uno puede ir a cualquier parte, empieza a tener influencia sobre el poder político para beneficiarse a sí mismo, sacar privilegios, todo tipo de cosas que al final nos perjudican a todos nosotros, obviamente que eso tiene que limitarse, pero el punto es que lo que se debe limitar es la habilidad que tiene también el Estado de beneficiar a estos grupos, porque ese es el punto de fondo. Tú no te puedes hacer rico en una sociedad libre si tú, digamos, en libre competencia, de manera honesta, no satisfaces necesidades al precio que la gente está dispuesta a pagar y que la gente quiere. Te fijas, Steve Jobs no se hizo rico porque le dieron un privilegio en el gobierno de Estados Unidos. Se hizo rico porque hizo computadores, celulares que todo el mundo va a comprar voluntariamente porque cree que le mejoran su calidad de vida. Entonces, ¿tengo algo yo en contra de que Steve Jobs se haya hecho multimillonario o Bill Gates? No, pero sí lo tendría si ellos se hubieran hecho multimillonarios a punta de arreglines corruptos con la clase política, que de eso también existe mucho, sobre todo en América Latina. ¿Y las grandes fortunas de Chile se parecen en algo a Steve Jobs o a Bill Gates? Mira, yo creo que en general ha habido creación de valor que no es muy discutible. No te voy a decir que todo aquí pasa al test de la blancura de Punta Cabo, probablemente nadie, te fijas, incluso a Steve Jobs se le hacen críticas, pero que en general la creación de riqueza en Chile ha sido dentro de nuestro rubro, lo que no es la tecnología, que es el tema minero, el tema fruta, el tema agrícola, todas esas cosas, ha sido bastante legítima. O sea que, por lo menos yo no conozco evidencia. Ahora, si alguien me presenta mi evidencia, mira, aquí se enriqueció tal y cual persona producto del sistema de privilegios que estaban establecidos para ellos, yo soy el primero en decir esa cuestión inaceptable. Pero ¿qué fue lo que tuvimos en el sistema de sustitución de importaciones? Fue básicamente eso, ¿no? ¿Cierto? Un sistema de privilegios que le daba a todo el mundo
cuotas y privilegios, subsidios y cosas, y se hicieron ricos gracias a eso. Y los ricos de antes eran claramente ese el caso acá en Chile. Pero en general la mayor fuente de riqueza en Chile, por ejemplo, es la minería o en general la explotación Sí, de recursos naturales. sí. Ahí lo más importante es el recurso. Evidentemente hay que generar valor para sacarlo, pero Claro, en general claro. Chile es un exportador de cobre sin mayor procesamiento. Eso es El verdad. recurso natural es lo fundamental. Claro, y por lo tanto tenemos que avanzar en tecnologizar mucho más eso, que es lo que hicieron, por ejemplo, los australianos y todo, y darle más valor agregado. Pero igual tú tienes que tener una inversión que no es menor en materia de minería, y ahí hay temas que son discutibles en el sentido de cuánto impuesto tienen que pagar. Todas esas cosas son discutibles, te fijas, desde el punto de vista de los estándares internacionales también. Pero no es el caso que, primero, que el metal valga algo si tú no lo extraes, o sea, no vale nada. Es como el problema que tienen en Bolivia, que tienen océanos de gas y ellos dicen que está mejor el gas en la tierra que si van las empresas chilenas a explotarlo. No, están más pobres porque no hay nadie explotando el gas, ¿te fijas? Entonces, yo creo que se pueden discutir márgenes de cuánto le cobras de impuesto y todo, pero al final se crea valor igual. Ahora, lo que sí está claro es que exportando recursos naturales y materias primas y bienes primarios, en ningún país se ha hecho rico. Y no funciona a la larga, tenemos que transitar Claro. hacia las tecnologías. Pero lo que uno se pregunta es cómo se incentiva eso, porque sí, aparentemente con los impuestos que hay, donde da lo mismo si uno exporta cátodos de cobre o exporta algo más elaborado, con esa lógica aparentemente lo que le conviene al inversionista hoy es sencillamente exportar sin mayor elaboración. Salvo Mira. que hubiera incentivos del Estado, incentivos tributarios diferenciados para que hubiera más impuestos en un tipo de exportación y menos en el otro, por ejemplo. Bueno, hay sobre esto un montón de literatura que ha estudiado cómo hacer ese tránsito. Los australianos lo hicieron de manera muy exitosa. Por ejemplo, una de las cosas que se permite en algunos países es deducir de los impuestos que tú le pagas al gobierno lo que tú inviertes en desarrollo tecnológico. Entonces te dan un incentivo para que tú, en vez de pagar un impuesto, te dediques a invertir en tecnología. Hay una serie de beneficios a todas las empresas asociadas a tecnología también. En fin, o sea, no sé si es un tema ya de discusión empírica, si de repente subirle un impuesto a una cosa más que a la otra beneficia el desarrollo tecnológico y a la larga hace que el país se enriquezca más. Yo tengo mis dudas, pero podría ser. Es una cosa que hay que discutirla empíricamente y ver cómo funciona y sobre esa base tomar la decisión. Pero lo que sí está claro es que también necesitamos bastantes niveles de libertad para poder emprender, desarrollar todo este cuento y ojalá atraer a los mejores inversionistas, los cerebros más capaces del mundo a Chile, a desarrollar todas estas cosas y que nos ayuden a nosotros también a subirnos a ese tren que es el del futuro, porque el tren del futuro es la tecnología y la innovación, no es el tema de los recursos naturales. ¿Es la desigualdad uno de los grandes problemas de Chile? Fíjate que yo pienso que no es uno de los grandes problemas de Chile. Yo pienso que el problema fundamental de Chile no es que unos estén mejor que otros, sino que todavía hay un grupo de personas que no tiene lo que nosotros consideramos fundamental, ¿verdad? A pesar de que la pobreza ha caído mucho y todo eso. Pero a mí no me sirve de nada tener una sociedad donde todo el mundo tenga muy poco, pero en cantidades muy iguales, y por lo tanto tenemos una igualdad estupenda, pero todo el mundo pobre. Te fijas, en lugar de una sociedad donde todos tengan mucho, pero en cantidades muy desiguales. Yo prefiero la segunda sociedad. Hay mucho más desigualdad, pero todos tienen mucho más. Entonces, al final, la pregunta es cómo hacemos para que a nadie le falte lo que nosotros consideramos fundamental, y eso tiene una respuesta que es súper clara: hay que crear la riqueza. Y para crear la riqueza, en términos generales, lo que tú necesitas son instituciones que generen esos incentivos. Y la pregunta no debería ser también cómo hacer que todos tengan las mismas oportunidades de participar y las mismas oportunidades de generar esa riqueza, que es algo que en Chile hoy no existe. Es que fíjate, yo pienso que la idea de las mismas no, porque tú puedes tener las mismas oportunidades de generar cero riqueza. Por ejemplo, tienes educación pésima para todo el mundo, para el 100% de los estudiantes. Entonces tú tienes las mismas oportunidades de generar riqueza, pero vas a generar nada porque la educación es pésima. Yo preferiría tener las mejores oportunidades posibles para todo el mundo. O sea, puede haber algunos andando en patines, como decía el ministro Sigre, pero en lugar de bajarlo, ojalá que anden en cohetes, ¿te fijas? Y los que están abajo andando más lento, ojalá se suban a los patines. Y el día de mañana se suban al cohete. Yo no podría... Aunque esas brechas nunca se cierren, aunque no se cierren nunca. ¿No es un problema No, eso? para mí no, porque yo no, te fijas, ¿por qué me va a molestar a mí que al vecino le está yendo bien, o mejor que a mí si a mí me está yendo bien? Y si tengo un sistema que a los dos nos beneficia, nos está sacando hacia arriba, que él ande un poco más rápido que yo, ¿por qué me va a perjudicar? Prefiero un sistema que nos deje a los dos igual sin poder salir adelante. ¿Es justo que un niño, porque nazca en un determinado barrio o en una determinada familia, tenga muchísimas más probabilidades de que le vaya bien o de salir adelante que un niño porque nace en otra familia o en otro barrio? Yo te lo voy a plantear de otra manera. Es justo que padres que han nacido en condiciones muy difíciles, por ejemplo, y que lograron salir adelante en su vida, porque hay muchos de esos ejemplos en Chile, no tengan el derecho a transferirle la mejor educación que puedan a sus hijos. Esa es al reverso de tu pregunta. Yo no sé si la justicia es el concepto que necesitamos. Lo que tú planteas es un escenario indeseable, que todos queremos mejorar. Real, además. Pero es real, pero es culpa
de los padres que están en el barrio al lado, en la comuna de al lado, que su abuelo o ellos lograron salir adelante con mucho esfuerzo y que les pueden dar una mejor educación, una mejor oportunidad a sus hijos, ¿es culpa de ellos? Habría que quitarles a ellos la oportunidad de darles a sus hijos un mejor destino o mejores posibilidades que las que ellos mismos tuvieron. A mí me parece que eso sería un poco cruel también. Entonces, yo creo que tenemos que preocuparnos de los que les falta, ayudarlos con todo lo que podamos, pero no poniendo el acento en cómo bajar a los que ya les está yendo bien. Yo creo que tenemos que ver cómo ayudarlos independientes de qué tan bien le está yendo a otros. Entonces así todos vamos para arriba. Aunque no vayamos a la misma instancia, ¿te fijas? O en el mismo nivel. Pero lo importante es que todos progresemos. Y el día de mañana, probablemente el que está acá, si ha podido progresar, sus hijos, porque nadie tiene nada asegurado en la vida, van a estar más arriba, y hay estudios de movilidad social que prueban esto, que el que tuvo todas las oportunidades y probablemente bajó. Ahora, la famosa regresión a la media. Claro, pero el punto en Chile es que gran parte sí está asegurado. O sea, un niño que nace dentro de un segmento socioeconómico alto tiene altas probabilidades de mantenerse en ese segmento socioeconómico alto, más allá de sus méritos, más allá de su talento y de su esfuerzo, y al revés ocurre más o menos lo mismo. Por cierto, hay excepciones, pero la regla general es aquella, es que las brechas se mantienen a lo largo de la vida. Pero fíjate que la regla general, cito el famoso estudio del profesor Claudio Sapelli, y yo lo he citado varias veces, que me parece un estudio muy interesante en que te prueba que la desigualdad entre generaciones en Chile ha ido disminuyendo de manera pero sustancial. O sea, ha sido una cosa muy importante, que no se refleja en el Gini si tú lo mides en términos agregados necesariamente. O sea, ha caído un poco el Gini, pero no mucho, ¿ya? Porque no se está midiendo por los cortes, por las distintas generaciones. La generación mía, por ejemplo, nuestra, tiene mucho menos desigualdad de oportunidades de ingreso y todo que la generación de nuestros padres, por ejemplo. Y entonces ha habido un progreso importante en ese sentido. Entonces, y tenemos que seguir avanzando así. Ahora, si tú logras una situación en tu vida en que tú le puedes dar cierta oportunidad a tus hijos, que es lo que cualquier padre desea, darle las mejores oportunidades a sus hijos que pueda darle, y eso le garantiza hasta cierto punto, nadie tiene la garantía absoluta, de que ojalá llegaron a un nivel en el cual no van a volver a caer, yo creo que es un motivo para celebrar en una sociedad. Porque lo peor que te puede pasar es tener una sociedad donde todos están en una especie de limbo, en que cualquier problema y todo vuelve a caer. Y eso es lo que no queremos. Queremos que ojalá todo el mundo salga hacia arriba y nunca más vuelva a caer. Correcto. Y es un motivo también para celebrar que en una sociedad las brechas socioeconómicas estén en gran medida marcadas por el lugar donde nació ese niño, más allá, más que por su talento, más que por su esfuerzo, más que por sus méritos personales. Es que todo mi punto es que al final la forma en cómo tú resuelves ese problema es a través del mismo mecanismo que permitió que los que ya están arriba hayan llegado arriba. Si tú tienes instituciones que te garantizan la libertad en general de emprender, incentivan la creación, la inversión, todo lo demás, vas a ir teniendo cada vez mayores salarios, mayores ingresos, todo lo demás, en fin. Y eso los padres van a poder darse el lujo de darle mejor educación a sus hijos. Y eso se va a dar a todo nivel. Ahora, también necesitas políticas públicas para ayudar a los que no han logrado participar de este proceso, y tienes que hacerlas eficientes y todo lo demás para que todo el mundo salte. Pero, y obviamente que lo triste para uno no es necesariamente que haya unos que les está yendo bien, insisto en ese punto. Yo me alegro que a la gente le vaya bien. Lo triste para uno es que haya gente que todavía tiene que subirse a ese carro. Y ese es el desafío, por otro lado, que nosotros tenemos que resolver. Pero yo no pondría el acento en el que ya está ahí y decir, mira, me da rabia que a él le esté yendo bien. No, feliz que le vaya bien, pero veamos cómo resolver este problema. ¿En la Fundación para el Progreso se consideran liberales? Definimos como liberales de la tradición clásica, sí. ¿Cuáles son sus posturas con respecto al matrimonio homosexual, al consumo de drogas o a la legalización de las drogas? Mira, en general, obviamente en una institución que trabaja mucha gente hay matices, pero en general yo por lo menos he planteado la mía, y en general la Fundación tiene una posición bastante abierta en esta materia. Yo soy partidario de la legalización de las drogas. Yo en lo personal también partidario de la penalización del aborto dentro de un cierto periodo de tiempo. El matrimonio sexual, ningún problema. Y en general, dentro de la institución, si bien hay matices, esas ideas son compartidas. Nosotros no tenemos una posición conservadora, oficial, formal de la Fundación en temas valóricos. No es así. Axel Kaiser, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Vamos a la pausa y